Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros en el día de hoy. Espero que os encontréis muy bien por allá en México y bueno, que estéis llevando toda esta situación lo mejor posible. Soy Nieves Rodríguez, soy coach personal y también coach de negocios. Y mi objetivo, mi especialización son las empresas, las pequeñas y medianas empresas que están buscando el cambio de liderazgo y están buscando su expansión en otros territorios. Así que es un placer estar aquí con vosotros. Mi empresa de coaching es Fast Track to Refocus y aquí estoy para serviros en cualquier cosa que necesitéis. En el día de hoy voy a compartiros la presentación. Vamos a hablar cómo podemos verdaderamente motivar a nuestros empleados en estos momentos de tanta incertidumbre que me consta que en diferentes partes del mundo estamos pasando. Os voy a compartir mi pantalla, esperando que la veáis correctamente y vamos a empezar a, un segundito, a hablar de cómo, un segundito, me vais a perdonar. Vamos a ver. Ahora, fenomenal. Espero que la veáis bien. Bueno, pues vamos a hablar de cómo lograr los resultados en tiempos de incertidumbre y de diferentes factores que verdaderamente afectan a nuestro entorno actual. Cómo lograr resultados en tiempos imprevisibles que afectan a nuestras vidas profesionales y personales, profesionalmente bajo un entorno totalmente diferente y verdaderamente desde que estamos trabajando desde casa, pues verdaderamente nos está afectando, si cabe, de manera incluso mucho mayor, ¿no? Pero verdaderamente lo que sí tenemos que estar agradecidos es que estamos viviendo pues, en una era digital y la tecnología nos está ayudando a estar conectados. Desde que planifiquemos este taller, las cosas han cambiado incluso muchísimo más, ¿no? Porque en los tiempos en los que estamos pasando ahora estamos trabajando completamente desde casa. Cuando empezamos a planificar este seminario, bueno, pues todavía estábamos parcialmente trabajando desde casa y parcialmente no trabajando desde casa, pero ahora totalmente, pues sí estamos trabajando en remoto en la mayoría de las partes del mundo, que obviamente pues añade una complejidad incluso mayor, ¿no? Las nuevas generaciones, es curioso, ¿no? Porque las nuevas generaciones y la globalización están pidiendo a gritos los trabajos más remotos, si bien muchos consideran que es solamente una tendencia. Una investigación sobre el trabajo remoto realizada por una empresa, por Buffer, muestra que el 99% de los encuestados coinciden en que les gustaría trabajar a distancia por lo menos parte del tiempo, ¿no? Por el resto de sus carreras. Entonces, yo es lo que a veces digo, no ten cuidado con lo que sueñas porque tus sueños se pueden hacer realidad. Y este resultado, os voy a mostrar antes de empezar en pantalla, es un resultado que muestra que el trabajo en remoto, sí es cierto que va a ser y en un futuro, va a ser parte de la cultura de muchas organizaciones, pero sin embargo trabajar remotamente no es tan beneficioso como muchos les gustaría pensar, ¿no? Porque verdaderamente muchos de los empleados que trabajan desde en remoto, pues dicen que para mantenerse motivados, verdaderamente solamente el 8% se mantienen motivados en lo que están haciendo. En colaboración, en comunicación, bueno, pues 17% solamente piensan que verdaderamente están teniendo una comunicación como Dios manda, con sus empresas, con sus líderes. El 19% tiene sensación de estar en soledad. El 22% se sienten que están están desconectados, perdón, de su trabajo y pues esto verdaderamente
lo que hace es que, bueno, pues en la situación actual, pues si cabe, verdaderamente pues es mucho más difícil el poder tener una plantilla que estén verdaderamente motivados. Entonces, en este tiempos de gran incertidumbre, los líderes se enfrentan a una de dos opciones, ¿no? Congelarse hasta el punto de inacción, permitiendo que la incertidumbre dañe la cultura, el rendimiento, los resultados y ralentice significativamente el retorno a la grandeza, a tener una fuerza de ventas importante, o por el otro lado o se puede transformar ese miedo en un compromiso, se puede ejecutar con excelencia, se puede utilizar esa incertidumbre como un momento para verdaderamente aumentar la confianza y ayudar a todos los miembros de la organización a prepararse, ¿no? Para hacer más con menos, ¿no? Que es lo que nos va a tocar a todos. Y es lo que vamos a tratar hoy en esta presentación, ¿no? Porque no quiero que nadie se congele, no quiero que nadie se quede en ese punto de inacción, y vamos a trabajar estos puntos en la agenda. Por un lado, vamos a hablar primero de cómo transformar ese miedo en compromiso. Vamos a hablar de cómo aumentar la confianza para aumentar la velocidad y el compromiso también. Vamos a hablar de cómo podemos lograr más con menos, y también ejecutar las prioridades con excelencia. Em, Os voy a mostrar un porcentaje, el 70% o más del 70%, mejor dicho, de las iniciativas de cualquier empresa fracasan. Es un porcentaje, la verdad, que es abrumador. No sé si lo conocíais o no lo conocíais, pero es un 70% de estas iniciativas fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque no se involucran la mayoría de las empresas a todos los empleados en la parte de toma de decisiones, en la parte de estableciendo objetivos y consecución de tareas. Y por eso es tan importante, sobre todo por las estadísticas que os he mostrado anteriormente, es tan importante que hoy, sobre todo por la incertidumbre que estamos pasando, por los obstáculos que tenemos con la gente trabajando en remoto, que nos centremos verdaderamente cómo, con toda la incertidumbre, con todos los personales trabajando en remoto, cómo podemos hacer para que verdaderamente tú y tu equipo podáis verdaderamente trabajar no al 100%, sino al 200%, que es lo que hoy toca, sobre todo porque el futuro pues, nos va a tocar estar con muchísima incertidumbre y dar todavía más y destacar con nuestra competencia, ¿no? Y verdaderamente es por eso es importante que se empiece primero. El primer paso es aprender a manejar el miedo y convertir ese miedo en compromiso. Te tienes que empezar verdaderamente, si quieres tener empleados que den ese 200%, si quieres tener una fuerza de ventas que verdaderamente estén comprometidos y puedan superar este momento de incertidumbre, es cuando verdaderamente tienes que empezar. El primer paso es manejar ese miedo y convertir ese miedo en esa incertidumbre verdaderamente en un compromiso, que es el primer punto que vamos a tocar. Porque el miedo es una emoción humana totalmente natural y es algo que estamos entrenados para suprimir normalmente o ignorar. Pero cuando tú aprendes a aceptar esos miedos y manejar el miedo y la ansiedad de tu fuerza de ventas, de tus equipos, ellos, tanto tú como líder, como el miembro de tus equipos, vas a hacer que realmente sigan funcionando a los niveles requeridos para alcanzar las metas que tenéis que alcanzar. Entonces, es fundamental en una empresa, sobre todo en estos momentos, el permitir, no solamente el permitir, sino también validar, verdaderamente hablar abiertamente de estas emociones que tanto tú como líder no sois máquinas o no somos máquinas, y todo el mundo somos seres humanos, y es normal que estemos teniendo estos miedos, esta incertidumbre, y hay que validar esos sentimientos y también los sentimientos de los miembros del equipo. Y al hacerlo, lo que vas a hacer es fomentar una mayor empatía, una mayor conexión y un sentido de control de la situación, porque vamos a ayudar a que verdaderamente saquen de dentro esos miedos. Luego hablaré también de cómo trabajar ese círculo de preocupación y ese círculo de influencia
Y también el cómo se puede empezar a trabajar una vez que se aumenta ese círculo de influencia, ese círculo de control, a experimentar esa claridad, a trabajar en el enfoque, en las cosas que verdaderamente podemos tener influencia. Pero primero voy a ver cómo podemos trabajar esa confianza con estos pasos que os voy a comentar. Primero es escuchar empáticamente al equipo a medida que expresan los miedos. Mientras que en la cabeza del líder, y es normal, el CEO o el líder está llena de urgencias, hay ciertas preocupaciones de retener a los clientes, aumentar el flujo de efectivo, ahorrar en el negocio, reducir los costes, verdaderamente no vas a obtener como líder un esfuerzo y una energía necesaria para abordar esas urgencias si verdaderamente anulamos las emociones o se secuestran las emociones o no nos enfocamos en las emociones. Entonces, practicar la empatía va a ayudar a los miembros del equipo a pasar verdaderamente al rendimiento, de esa preocupación al rendimiento. Los líderes que demuestran compasión hacia los empleados fomentan la resiliencia individual y colectiva en tiempos difíciles. Eso está comprobadísimo y ahora no voy a entrar en estadísticas, pero es claramente las grandes empresas que tienen éxito verdaderamente es esa empatía que tienen con los empleados. Hay que escuchar, ser más empático al escuchar significa, y esto significa escuchar con la intención verdaderamente de entender a la otra persona, no es escuchar de una forma falsa, sino verdaderamente intentando entender a la otra persona. Y animar a su gente a hablar con usted y a escuchar cómo se sienten hasta que se sienten verdaderamente comprendidos. Cuando las emociones se expresan, puedes responder. Es en ese momento cuando las personas verdaderamente se encuentran cercanas, se encuentran que verdaderamente pueden expresar sus emociones. Es cuando tú puedes responder como líder, hacer preguntas, clarificar, compartir tu punto de vista o dar consejos incluso. Y una vez que se establece esa base de respeto mutuo, de esa confianza, es cuando verdaderamente se va a poder a trabajar. Pero mientras existan esos miedos, mientras no se pueda hablar, verdaderamente va a haber como un caparazón y no se va a poder, quizás el líder sí, pero los empleados no se van a poder centrar en lo que es importante en estos momentos, que es verdaderamente salir de esta situación, si cabe, más fortalecido. Entonces es muy importante tratar los miedos como primer punto. El segundo punto es la conexión. En estos momentos que estamos trabajando en remoto es muy importante también reagruparse cada mañana con el equipo para tener una reunión con el fin de responder también a las preguntas de incertidumbre, a proporcionar al equipo con nueva información. Animar también a subgrupos a trabajar, crear subgrupos y trabajar en los diferentes desafíos que se puedan tener mientras se apoyan unos equipos a otros. Es una buena idea porque así no se van a sentir solos y de esa manera se va a reducir el miedo, lo que va a aumentar su confianza y va a reducir el miedo, haciéndolos comprometerse de manera incluso más eficiente. Considere cuánto compartir también para crear una conexión con su equipo, qué es lo privado, qué sí se puede compartir, y ten en cuenta que compartir en exceso también tus propios miedos es importante, pero no en exceso, porque puedes optar por crear incluso más incertidumbre, sin mostrarte como humano, sin mostrar que tú también efectivamente tienes esos miedos, esas incertidumbres, pero verdaderamente no en exceso, ¿no? Pero sí mostrarte como ser humano, porque al final lo que muestras es que estamos todos juntos, todos en esto, y que a medida que las personas prosperan, en ese compartir emociones al final va a haber una relación mucho más fuerte con un líder y se va a trabajar de manera mucho más estrechamente. Entonces es muy importante esa conexión. Y luego el tercer punto verdaderamente es el enfoque en el círculo de influencia. Una vez que se ha escuchado y verdaderamente se ha promocionado esa conexión, ese estar en contacto, es muy importante que como líder, para ayudar al equipo y también a ti mismo a trabajar en la zona de confort y de seguridad. Que os la muestro aquí y ahora os lo voy a explicar. Em, Todo en nuestra mente verdaderamente entra en nuestra conciencia.
de dos maneras, ¿no? Están en nuestra mente, está en la zona, lo dividimos en zona de control y en zona de influencia. Si veis en el círculo de la izquierda, tenéis dos círculos, está el círculo de preocupación, que es aquí todas esas cosas que nos preocupan, y dentro de ese círculo, si os imagináis dos círculos, hay otro círculo a los que estáis escuchando, que es el círculo de influencia. Entonces, una persona reactiva es una persona que se va a, como la palabra indica, no va a ser proactiva aumentando esa qué puedo hacer yo o ese área de influencia. Entonces va a ser una persona reactiva donde el círculo de preocupación, que es el que tenemos todos actualmente, bueno, pues se va a mantener mucho más grande que el círculo de influencia, de control, con lo cual nos va a presionar y nos va a causar muchísimo más estrés. Lo que queremos hacer es, dentro de nuestra preocupación y nuestro círculo de control e influencia, lo que queremos hacer es disminuir nuestra sensación de ansiedad, nuestra sensación de preocupación, aumentando este círculo de influencia y este círculo de control, con lo cual aumentando nuestras fuerzas y verdaderamente centrándonos en las cosas que verdaderamente podemos controlar, que son el 99% de las cosas, ya no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa, pues ahí lo que puedes hacer es centrándote en lo que tú puedes tener, aunque sea un pequeño, dar un pequeño paso para cambiar, es centrarnos en ese área de control, ese área de influencia para que verdaderamente nuestro círculo de preocupación, nuestras ansiedades, pues disminuyan. El segundo punto que vamos a tratar es cómo la confianza puede aumentar la velocidad y el compromiso. Es muy importante que en esta disrupción que es tan devastadora, lo que nos está pasando, pero también es interesante para mí cuando algo sucede y veo a los líderes de muchas empresas invertir y centrarse en todas las cosas que piensan que son vitales para la organización, que son vitales lo que piensan bajo su punto de vista en salir del problema, que es normalmente pues cómo aumentar las ventas, cómo reducir los presupuestos, cómo recortar plantilla, etcétera, etcétera. Y una cosa, lo que yo sí os puedo compartir, cuando hay esta época de incertidumbre, verdaderamente yo lo que siempre sugiero e intento hacerlo por mí misma es centrarme, enfocarme si me voy a enfocar en cualquier cosa, va a ser en crear esa confianza, que va muy unido de nuevo al punto anterior, que es verdaderamente hablar de esos miedos, porque como hemos hablado anteriormente, cuando hablas de los miedos, cuando haces que la gente se abre y tú mismo como persona, de nuevo todos somos humanos y tenemos esas preocupaciones, esas incertidumbres, lo que haces es aumentar y centrarte en tu área de control, también aumentas la confianza. Entonces, si algo me gustaría recalcar aquí hoy es que verdaderamente para salir mucho más fuertes de esta situación, y es algo que sí hemos visto una tendencia en muchas organizaciones, si me permitís la expresión, gracias al COVID-19, es que se han centrado muchas organizaciones muchísimo más en los empleados, en la formación, en crear esa confianza, en asegurar que los empleados están bien, que es súper importantísimo y es clave verdaderamente para el éxito de cualquier empresa y de cualquier líder o persona. Porque la confianza es un acelerador y en estos tiempos de cambio, la crisis y determinación, es muy importante verdaderamente esta seguridad y esta confianza va a ser un acelerador y es verdaderamente la única hacer o herramienta que verdaderamente tiene un líder en estos momentos de crisis es la credibilidad. Y la credibilidad es la gran moneda que tiene verdaderamente un líder, que tiene una persona. Y yo siempre digo que la confianza es un acelerador y la confianza es un multiplicador de manera positiva y de manera negativa, porque es muy difícil ganar la confianza, pero es muy fácil perderla igualmente. Entonces, la confianza es un paso
clave en estos momentos. Y os preguntaréis, bueno, pues ¿cómo puedo aumentar la confianza? Aquí me vais a disculpar porque está en inglés, pero os lo explico, aunque seguramente la mayoría lo entenderéis. Cuando hay poca confianza en cualquier equipo, en cualquier cultura, en cualquier organización, sociedad o relación, las velocidades bajan y el coste normalmente aumenta. Es lo que llamo un impuesto. Si pensáis en cualquier líder en el que no se confía, ese líder puede comunicar lo que quiera, y seguramente que todos podéis pensar en algún líder, bien de vuestras propias empresas o políticos, que pasa absolutamente en todos los países. Ese líder puede comunicar absolutamente todo lo que quiera, pero usted o vais verdaderamente a descontar, como digo, o a quitarle credibilidad a lo que están diciendo, simplemente no lo vais a creer directamente y, por supuesto, menos el actuar según os están pidiendo esos líderes. Las organizaciones con baja confianza tienen mucha burocracia, son muy administrativas y hay muchos controles excesivos. Son organizaciones que van despacio y que verdaderamente no encuentran su sitio en el mercado, no encuentran su cuota de mercado. Y por eso digo que es como una tasa verdaderamente, como podéis ver en el gráfico. Es decir, si hay baja confianza, trust, y la confianza es igual a la velocidad y al coste sube, la velocidad baja, el coste de la empresa sube porque todo va muy despacio y obviamente los negocios, al ir todo más despacio, pues obviamente los costes son mucho más altos. Pero lo contrario también es cierto. Si podéis ver aquí, cuando la confianza es alta, cuando trust va para arriba, la velocidad es mucho más rápida porque no hay tanta administración, como decía antes, no hay tanta burocracia, entonces la velocidad sube, con lo cual el coste está bajando. Entonces, cuando los líderes son creíbles, comparten información, trabajan esa confianza que estamos hablando, son empáticos y también hablan de manera humana con los empleados y anuncian sus planes, los equipos se van a poner a trabajar, porque los equipos ya saben que eres una persona de confianza, no se van a cuestionar y van a empezar a trabajar, con lo cual la empresa va a aumentar su rapidez y en el momento que aprendas su rapidez, independientemente de la industria en la que te encuentres, obviamente el coste va a disminuir, los resultados van a aumentar. Entonces, la alta confianza es un multiplicador, es un multiplicador de rendimiento, con lo cual muy importante que de nuevo en esta época de incertidumbre trabajéis mucho también la confianza y por eso también un punto muy importante el seguir trabajando siendo empáticos y el tener la mayor comunicación posible con los empleados. Os voy a hablar de 4 comportamientos clave que construyen una alta confianza y son muy fáciles de implementar. Primero es enfrentar la realidad. Os voy a comentar cosas que aparentemente son de sentido común, pero no necesariamente. Ya sabéis que el sentido común es el mejor de los sentidos. Primero es enfrentar la realidad. Enfrentar la realidad significa discutir lo que es obvio. Y como se dice por aquí, por Inglaterra, donde yo me encuentro viviendo, es llamar al elefante a la habitación. Es decir, no ignorar aquello que es obvio. Es decir, tienes un elefante en una habitación, tienes que hablar de que hay un elefante en la habitación. Pues lo mismo con esta época de incertidumbre. Es lo opuesto a confrontar, la ignorancia, ¿no? Verdaderamente es hablar, es actuar como si no se existiera y esperar que desaparezca a tiempo ese elefante. No, pues hay que hablar de manera transparente, hay que hablar de los hechos, porque además es que necesitamos malas noticias, porque a veces cuando no compartimos, todo el mundo incluso aumenta ante la ignorancia, se inventan malas noticias, incluso las malas noticias suelen ser peores y el ser humano necesitamos saber las malas noticias. Tenemos que enfrentarlo y trabajar a través de esas malas noticias con nuestro plan de acción. Y además el ser directo y verdaderamente compartir en la medida que puedas compartir, luego lo hablaremos, esas malas noticias, lo que hace de nuevo es transmitir esa confianza al equipo.
El segundo punto es crear transparencia. Esa confianza se hace creando transparencia. Crea transparencia. Tienes que permitir a tu equipo ver, porque eso les da una sensación de comodidad y de nuevo y de confianza, porque no saben que no hay nada oculto, que no tienes una doble agenda, que no tienes una agenda oculta. La mejor manera de manejar esto es ser transparente y honesto sobre la información que tenemos. Cuando sabemos cosas, compartimos lo que sabemos. Cuando no sabemos las cosas, que a veces pasa en esta época, sobre todo, decir que no sabemos y lo que estamos haciendo para aprender, lo que estamos haciendo verdaderamente para poder superar estos obstáculos. Si sabemos cosas pero no las podemos compartir, de nuevo, también ser sinceros y hay que ser honestos diciendo que no se pueden compartir y el por qué. Porque de nuevo, esto es incluso decir que tienes información pero que todavía o que no la puedes compartir y el por qué, de nuevo, transmite muchísima confianza porque se sabe que no se tienen agendas dobles o agendas ocultas. Entonces, este punto número 2 de crear transparencia, muy importante también. El tercer punto es hablar directo. Hay que trabajar, y esto no solamente en esta época de incertidumbre, estos consejos que os estoy dando, pues aplican en cualquier momento, pero todavía más en esta época de incertidumbre, es que obtengas una reputación de ser claro, y honesto incluso sobre las malas noticias, incluso o todavía más con las malas noticias. Es posible que a la gente no siempre le guste lo que van a oír, pero aprenderán que pueden confiar, perdón, en lo que oyen de nuevo. Es hablar directo, tanto las noticias buenas como las noticias malas y de nuevo si saben que no estás escondiendo nada. Y el cuarto punto que es sobre expandir la confianza. Cuando lideramos de una manera que muestra confianza, esto va a motivar al equipo y los hará sentir importantes, lo que luego aumentará su situación laboral, su motivación laboral y por lo tanto su productividad y su bienestar. Una de las principales razones por las que los empleados de muchas organizaciones no confían en sus gerentes es simplemente porque los gerentes no confían en sus empleados. Entonces es un círculo vicioso. Y de hecho, yo diría que la confianza es la forma más inspiradora de motivación humana. En muchas empresas, pues verdaderamente tienen grandes bonos de beneficios, bonos de resultados, pero no hay esa confianza, con lo cual los empleados, por mucho dinero que estén ganando, y me consta que el dinero pues, nos ayuda a conseguir muchas cosas en nuestra vida, que de otra manera no podríamos, pero los empleados no están motivados. Y al revés, hay empresas en las que verdaderamente a lo mejor no tienen tantos niveles salariales o bonos de beneficios donde los empleados se encuentran muy motivados porque se trabaja mucho esa confianza y esa cercanía con el empleado. Así que número 4, expandir la confianza es muy importante, ¿no? El siguiente punto que os voy a comentar es lograr más con menos, que seguramente os sonará a todos familiares en estas circunstancias o en el pasado. Obviamente estamos en una situación en la que nos va a tocar a todos pues, lograr ser mucho más competitivos, pero seguramente con menos recursos, con lo cual también hay que aprender a hacer las cosas de manera distinta, con lo cual es muy importante el asegurar y que te preguntes si tienes las herramientas, tú y tu equipo, las herramientas necesarias para enfocar el tiempo y la energía en las tareas y proyectos que tienen mayor impacto. Al tener menos recursos, obviamente, pero sin embargo no tener que llegar a ciertos resultados, sino incluso mayores, porque va a haber mucha más competitividad, tienes que asegurarte. Muchas que tienen los recursos necesarios, muchas empresas, lo primero que recortan es en empleados, en marketing y en otras áreas. Yo siempre insisto, obviamente el margen de beneficios y los resultados son muy importantes, pero hay que ser muy cuidadoso porque una vez que se recorta en ciertas áreas, luego es muy costoso volver a levantar cabeza. Entonces, tienes que hacerte muchas preguntas para asegurarte si tienes los recursos necesarios.
¿Qué sugerencias os voy a dar aquí el hacer más con menos? Primero, revisar lo aprendido. Muchas empresas también se lanzan a innovar, se lanzan a hacer cambios sin verdaderamente hacer un parón, levantar el pie del acelerador, y esto aplica tanto a nivel profesional como a nivel personal. Yo creo que es un momento en el que estamos pasando, que es el momento para que todos lo hagamos en las diferentes parcelas de nuestra vida. Realmente levantar el pie del acelerador y plantearnos si lo que hemos hecho hasta ahora verdaderamente ha funcionado o no. Porque si no te tomas el tiempo a evaluar cómo tomar las decisiones a nivel personal y con tu equipo, verdaderamente ante la incertidumbre vas a ser presa de los mismos errores. Entonces es muy importante en estos momentos de cambio verdaderamente hacer una autoevaluación a nivel de persona como líder, pero incluso a nivel profesional. Em, yo suelo recomendar hacer un ejercicio que llamo incluso mejor, ¿sí? Que verdaderamente es algo tan sencillo como ver área por área, de nuevo esto puede aplicar a cualquier parcela de vuestra vida, revisar departamento por departamento, hablando de empresas, o función por función, es decir, bueno, ¿qué ha funcionado? Y lo voy a seguir haciendo, y ahí puedes involucrar a los equipos, a los líderes de los departamentos. Voy a seguir haciendo, es decir, continuar con las mejores prácticas y continuar haciéndolo. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Y o voy a cambiar o voy a dejar de hacer absolutamente, porque no es el momento de seguir haciendo tareas que no nos lleven a nuestro fin, no es el momento de seguir cometiendo los mismos errores, sino es el momento de reinventarnos y de verdaderamente ser mucho más productivos y destacar. Y lo hablo de nuevo a nivel profesional y a nivel personal. Y también es el momento de evaluarse, bueno, ¿cuál es mi objetivo final? Pero y verdaderamente qué cosas no he intentado nunca porque no me he atrevido, porque verdaderamente no hemos tenido los recursos, incluso mirar a la competencia o tener unos modelos, ¿no? Decir, bueno, y aprender, no reinventar la rueda, es decir, inspirarse en empresas líderes, inspirarse en líderes, inspirarse a nivel personal también en gente inspiradora. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen esas empresas o esas personas, esos líderes que hacen bien y a mí me gustaría hacer? Nunca lo he intentado, pero voy a intentar A, B, C. Entonces es muy importante porque vamos a tener recursos mucho más limitados. Esto es una sugerencia absolutamente de nuevo para todas las áreas de la vida, y siempre yo em, sugiero hacerlo a nivel personal y profesional cada 3 meses como mínimo, si no de manera diaria, porque verdaderamente se entra en un círculo muy importante, muy bonito de aprendizaje constante y de superación constante. El segundo punto es trabajar en un plan de reanudación de negocios. De nuevo, no nos podemos quedar en el status quo porque nuestra competencia ni a nivel personal ni profesional y nuestra competencia a nivel organizacional tampoco se va a quedar en el status quo. Entonces, una vez que entiendas lo que está pasando en el negocio, qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué no, lo que nunca he intentado, las preocupaciones de los empleados, y hayas construido esa confianza, de nuevo, clave, y esa conexión, ahora es el momento de trabajar en un plan de reanudación, donde hay que ser muy creativo. Empieza a pensar en traer de nuevo vuelta al negocio, incluso ganar mucho más. Hay que analizar lo que está pasando en el mercado, las tendencias del mercado. Y muy importante hablar con los clientes, con los empleados, con los clientes, con los proveedores, con todos los diferentes colaboradores en la organización para no asumir. Y insisto eso porque sobre todo en muchas empresas, especialmente en los departamentos de venta donde están muy acostumbrados a vender y a soltar su speech, como digo yo, o su parlamento, están muy poco acostumbrados a escuchar. Y este es el momento, de nuevo, también con colaboradores externos, es decir, proveedores, socios y clientes, escuchar cuáles ser sus nuevas necesidades, porque lo que sí está claro que el mundo va a cambiar y que las necesidades son distintas, porque lo último que quieres hacer es, con menos recursos, realizar cambios, precipitarte y realizar cambios que no estén alineados con lo que tus clientes van a necesitar y tengas que volver a empezar de cero. Tienes que seguir haciendo cambios, trabajar en un plan de renovación, pero sin tomar eh, pasos en falso, en falso, perdón.
Y una vez que hayas recopilado esa información de tanto colaboradores internos como externos, ahí es donde puedes empezar a trabajar tu plan de renovación, que sea muy simple, pero muy específico. Muy simple, pero muy específico de nuevo, porque no es momento tampoco de entrar en complejidades. Y una vez que se tengan ese plan muy específico y alineado con lo que los clientes internos y externos necesitan, es muy importante de nuevo volver, involucrar a los empleados, involucrar interiormente a los responsables de departamento, a los líderes y absolutamente a todos los empleados dentro de la organización, que todo el mundo esté alineado con esa visión y crea en la visión de la empresa, que crea en algo superior y en verdaderamente que se va a salir de esta situación de incertidumbre. El paso número 3 es empezar a tomar medidas con pequeños cambios. Em, Sí, muchos de los problemas también que hay en muchas organizaciones es que se piensan que los cambios tienen que ser grandes, grandes cambios. Y eso también nos pasa a nivel personal, ¿no? Cuando queremos hacer grandes cambios en nuestra vida, especialmente con las resoluciones de año, a veces realizamos cambios grandísimos que verdaderamente no son, son bastante inalcanzables y al no tomar esos pasos poquito a poco, pues no nos motivamos, con lo cual al final nos quedamos en la misma situación en la que estábamos. Entonces, si no tienes los suficientes recursos para hacer esos grandes cambios, no pasa nada. Lo que hay que empezar es empezar con algún tipo de acción, empezar con algún tipo de paso. Y eso a nivel de una organización como a nivel de cada empleado o de cada líder. Porque esto tiene un doble beneficio, que es que creas cierto nivel de claridad para el equipo y además se van a empezar a trabajar en la zona de confort que hablábamos anteriormente, su zona de influencia, aunque sea con pequeños pasos, van a empezar a tener esa zona de influencia, con lo cual, si recordáis, como hablábamos anteriormente, su zona de preocupación va a disminuir. Y también es muy importante ver qué aportaciones pueden crear la gente, los empleados directos para determinar esos objetivos a corto plazo. Hay que, de nuevo, motivarles e involucrarles en esa consecución de objetivos y a definir esos objetivos de manera que ellos puedan definir el éxito y también ellos mismos sean capaces de asignar los roles que cada uno tiene que hacer para seguir adelante. De nuevo, pasitos pequeños, no quedemos en el status quo de esperar al gran cambio, sino que hay que empezar, es una vez que se tenga ese plan de renovación, empezar a asignar roles, empezar a asignar tiempos, empezar a asignar responsabilidades, aunque sean con pasitos pequeños y sobre todo si tienes recursos más limitados. Perdón. Y una vez que ya tengas todo ese plan claro, lo que tienes que hacer es ejecutar tus prioridades más importantes. ¿A qué me refiero con prioridades importantes? Y este es el problema que muchas empresas tienen, que los empleados de primera línea reciben docenas de mensajes de alta prioridad. Em, y estos mensajes a veces son contradictorios y dificultan a los trabajadores porque no saben exactamente qué objetivo tienen que seguir, si el A o B, o qué prioridades o qué cosas, los to-do list, las cosas que hacer, que tienen que hacer diariamente. Entonces es muy importante hacer un enfoque muy estrecho, muy enfocado en las prioridades que sean más importantes para la empresa y que verdaderamente vayan a ayudarte a realizar esa gran diferencia en la organización, esa gran diferencia con la competencia. De nuevo, parece sentido común, pero os asombraríais de la mayoría de las organizaciones, de las empresas que veo que no hacen eso, que hay muchísimas prioridades y los empleados, que al final son los que no tanto a veces los líderes, sino verdaderamente los empleados en todos, que al final son líderes, ¿no? Em, tienen que llevar a cabo esas prioridades, pues están perdidos, no saben si tengo que ir para acá o tengo que ir para acá. Entonces es muy importante ejecutar las prioridades más importantes. Em, y crear un juego exitoso, ¿no? Si estás verdaderamente liderando a la gente, es el momento probablemente de que tengan que hacer algo diferente. Es decir, en estas circunstancias excepcionales vas a necesitar que tus equipos hagan cosas y tú mismo cosas diferentes, ¿no? Ya sea que dirijas un equipo pequeño o una empresa entera, ningún resultado
significativo, es alcanzable a menos que la gente cambie su comportamiento. Entonces, tienes que trabajar mucho de nuevo en el comportamiento para crear ese juego exitoso. Pero verdaderamente para crear éxitos se necesita algo más importante que el cumplimiento. Necesitas el cumplimiento de las metas, necesitas su compromiso. Y no es fácil verdaderamente, pero voy a compartir con vosotros 4 disciplinas que os pueden ayudar mucho a crear este juego exitoso. El primero es centrarte de nuevo en lo importante y perdonar que insista, pero tienes que comenzar seleccionando 1 o 2 objetivos importantes. Yo sé que todas las organizaciones y tú como líder tenéis muchísimas prioridades, pero hay que seleccionar los objetivos importantes, porque todos tenemos muchos objetivos o muchas cosas que hacer, que muchas veces las confundimos, que no necesariamente son objetivos. Porque es mucho, de nuevo, hay que tener ese enfoque que va a ser mucho productivo, te va a dar un mejor retorno, mejor que no quererte enfocar en una docena de objetivos a la vez. Sugiero que limites tu enfoque para trabajar en lo que quieres mejorar significativamente. Si bien vale la pena alcanzar cualquier objetivo importante, se debe alcanzar un objetivo importante. Si te centras en muchos objetivos a la vez, acabarás haciendo un trabajo mediocre en muchos objetivos cuando podrías hacer un gran trabajo en 1 o 2 objetivos importantes, de nuevo, objetivos importantes. Para desarrollar un objetivo importante, identifica dónde te encuentras ahora, dónde deseas estar y para cuándo. Y dicho de otra manera, simplemente es definir una línea de partida, una línea de meta y una fecha límite. Aquí os quiero enseñar y explicar un poco lo que pasa, ¿no? Es lo que os comentaba anteriormente, la cantidad de prioridades que los empleados, los que están, los que no están arriba dentro de la jerarquía organizacional, cuántas prioridades reciben. Si un líder en la parte alta de la jerarquía organizacional recibe a lo mejor 10 prioridades, cuando se baja a nivel de director son 15 prioridades, cuando se baja a nivel de manager 25 prioridades y los empleados que están en el día a día 40 o más prioridades. Y esto es una gran realidad y esto es una gran realidad por lo que muchas empresas tampoco alcanzan sus objetivos porque, de nuevo, sus empleados tienen muchísimos objetivos y al final no saben cuál es prioritario o no, por lo cual es muy importante enfocarse en los objetivos que verdaderamente vayan a ser importantes y los que vayan a traer ese cambio, que te vayan a ayudar a que la empresa verdaderamente destaque o tú destaques como empresario. El número 2 es actuar sobre las medidas prioritarias. El éxito se va a basar en 2 tipos de medidas, sin importar lo que estés tratando o en qué industria o qué objetivo estás intentando lograr. Mientras hay 2 tipos de medidas. Hay un tipo de medidas que miden el rendimiento, indican si se han logrado el objetivo, y hay una medida de dirección que se dice que es probable que algo que vayas a alcanzar el objetivo. Son los lag measures o los lead measures. Los marcadores de rendimiento, los Key Performance Indicators, rastrean el éxito de el objetivo importante. Esas medidas de rendimiento. Los retrasos son medidas que dedicas a perder el tiempo, por la noche ingresos, esos beneficios, esas medidas, los Key Performance Indicators, los de rendimiento, ¿no? Si has tenido ingresos, si has tenido beneficios, si has tenido calidad, si has tenido satisfacción, etcétera, etcétera. Ya no puedes hacer nada porque son indicadores de resultados y verdaderamente no puedes hacer nada para arreglarlos. Simplemente son historia, lo que sí puedes hacer es aprender de lo que ha ido bien, como os he hablado antes, de lo que ha ido mal y de lo que nunca has intentado. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en medidas de dirección, en lead measures, que son aquellas acciones que son acciones proactivas. Esas acciones proactivas son aquellas que van a rastrear las actividades, van a darte dirección y enfoque en aquellas medidas que te van a ayudar a en un futuro conseguir tus objetivos. Es decir, básicamente es el análisis parálisis, es decir, no enfocarte tanto en la parte del análisis, sino realmente enfocarte en las medidas que te van a llevar a un objetivo, en las medidas que te van a dar una dirección. Obviamente parando y mirando para atrás
y aprendiendo. Porque lo que sucede ha sucedido y ya no podemos hacer nada con ello más que aprender y seguir adelante. Entonces, es muy importante que actúes sobre las medidas prioritarias y en aquellas medidas de proactividad, no en aquellas medidas o esos marcadores de rendimiento. Pero hablando de marcadores de rendimiento, sí es importante mantener un marcador. Porque las personas juegan totalmente diferente cuando mantienen una puntuación. Y si tienes algún tipo de duda, pues obviamente nada más tienes que ir a ver a un grupo de adolescentes jugando al baloncesto, mientras no se mantenga una puntuación o nadie mantenga quién gana y quién no gana, realmente es un juego, se ríen, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien empieza ya a llevar la puntuación, quién no está ganando, las cosas cambian, la dinámica cambia completamente. El juego se vuelve más intenso, se apiñan y se ejecuta con muchísima más energía. Esta disciplina, el de mantener un marcador, es esta disciplina del compromiso. Las personas desempeñan mejor, no cabe absolutamente ningún tipo de duda, cuando están comprometidas emocionalmente y ese nivel más alto de compromiso se produce cuando las personas conocen una puntuación, cuando las personas saben dónde van y cuando las personas saben si están cumpliendo sus metas y si no están cumpliendo sus metas. A mí todavía me sorprende que hay empresas que no comparten las metas con los empleados, con lo cual los empleados van totalmente a ciegas. Los empleados tienen que saber y tú como líder tienes que saber si estás ganando o estás perdiendo. Es así de simple. El mejor marcador es a menudo diseñado por los jugadores, diseñado por los empleados. Eh, y si los jugadores o los empleados, en este caso, conocen esa puntuación, pues verdaderamente pueden influir incluso en las medidas que hablamos anteriormente, en las medidas tanto de productividad como en las medidas de proactividad. Y además tú sabes que tienes un juego que quieres ganar, quieres cumplir ciertas medidas. Entonces es muy importante tener un marcador, muy importante compartir cómo se está haciendo, que aunque aparentemente puede sonar como desmotivador si no se está haciendo, también puede, bien en contracompetencia, también puede servir de inspirador para que los empleados, bueno, pues trabajen si cabe todavía más duro para estar en contracompetencia. Compartir cómo están la empresa en cuanto a nivel de cash flow, de beneficios, de margen, porque esto va a aumentar, confianza y va a hacer que los empleados trabajen más duro todavía para ayudar a salvar la empresa y a salvar al final el trabajo de todos. Y luego una cadencia, crear esa cadencia de responsabilidad. La cadencia es de la rendición de cuentas, es un ritmo, crear un ritmo de reuniones regulares, de frecuencias, para que el equipo se centre en los objetivos que cada uno tiene y es sumamente importante, especialmente ahora que estamos trabajando pues, la mayoría en remoto, como hablábamos anteriormente, y muchos pues, se sienten desmotivados, que falta comunicación. Es importante tener estas reuniones con cierta cadencia, pueden ser semanalmente, diariamente, dependiendo un poco la operativa de tu empresa, incluso a veces todos los días, ¿no? Pero pueden ser tan cortas como 15 minutos, 20 minutos, en el que cada persona, cada persona, como ya has compartido los objetivos y les vas a hacer partícipes de medir pues su puntuación, su juego, qué objetivos, cuáles son importantes. En esos 20 minutos, cada responsable o cada persona va a compartir con el resto del equipo, uno a uno, con el resto de los miembros, van a compartir sus progresos versus la semana anterior o el día anterior, y cuáles son su área de enfoque para la siguiente semana. Así que así en la reunión, como cada uno va a ir compartiendo, bien a través de Skype, bien a través de Zoom, hoy hay mucha tecnología de Teams que nos lo permite, eso va a hacer que el equipo se sienta unido, que el equipo se sienta comunicado, que se sienta responsable y motivado, partícipe como parte de la empresa y además unos van a aprender de otros porque a unos les habrá ido la semana mejor, a otros peor, con lo cual compartiendo esas mejores formas de trabajo, lo que se va a hacer es que la gente va a estar muchísimo más motivada. Entonces,
Esas reuniones cadencia, sobre todo ahora de nuevo por los obstáculos que vemos que es el trabajar en remoto y época de incertidumbre, asignar objetivos, asignar responsabilidades y que cada persona venga a la reunión contestando esas preguntas, compartiendo qué ha pasado, cosas positivas de la semana anterior, qué y cuál va a ser su enfoque y progresos, no tanto buscar la perfección, sino buscar progresos y compartir cuáles son las áreas de enfoque para la siguiente semana, siempre alineado con los objetivos importantes que hemos hablado anteriormente. Y ya para terminar, algo que muchos líderes además bueno, pues no toman en cuenta y es priorizar la propia salud. Cuando estás privado de sueño, cuando tomas mucho café, mucha cafeína y se hace poco ejercicio, es mucho menos probable que te puedas concentrar, es mucho menos probable que puedas manejar tus emociones y tomar buenas decisiones con algo crítico en la situación en la que estamos pasando. Entonces, lo que verdaderamente mi mensaje es muy importante, esto es como la mascarilla en el avión, que mucha gente pregunta por qué hay que ponerla primero. Bueno, pues para poder cuidar a otros uno tiene que estar vivo o tiene que cuidarse a sí mismo, ¿no? Así que algo muy importante para poder ser capitán del banco, para que verdaderamente el barco llegue a algún destino, verdaderamente tienes que priorizar tu salud, tanto física como mental, para verdaderamente estar ahí para el equipo, para verdaderamente estar ahí para la empresa, para verdaderamente estar ahí para esa toma de decisiones. Así que muy importante. Y para resumir, bueno, pues 4 puntos importantes para mantener al equipo motivado en esta época de incertidumbre. Transformar primero esa empatía y transformar el miedo en compromiso, verdaderamente estar abiertos, mostrarnos como humanos para verdaderamente que se sientan comprendidos y que se sientan comprometidos. Aumentar esa confianza para aumentar velocidad y compromiso. Hay que compartir las noticias, tanto las positivas como las negativas. El tercer punto sería, una vez que se ha creado esa confianza, ese compromiso, que se habla del miedo, de las incertidumbres, hay que obviamente trabajar en un plan de acción muy importante de reanudación de la empresa o de los proyectos, centrándonos en lo importante, tener un enfoque muy importante en lo que verdaderamente va a traernos un mayor retorno. Y asignar, y el punto cuarto es construir esa rendición de cuentas en el equipo, ¿no? Verdaderamente hacerles partícipe de los objetivos, hacerles responsables de ciertos objetivos y revisar con regularidad en esas reuniones bueno, pues que nos va a tocar hacer a través de estos medios, ¿no? De Skype o de Zoom. Espero haber podido, muchísimas gracias, espero haber podido aportar mi granito de arena, bueno, pues para ayudaros como personas, como líderes y líderes de empresas, de organizaciones a pasar estos tiempos de incertidumbre. Muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesitéis a nivel personal y profesional, bueno, pues aquí estoy desde Londres y os ha hablado pues Nieves Rodríguez y me podéis encontrar a través de mi página web fasttrack2refocus.com. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por haber asistido esta sesión y nos vemos pronto. Hasta luego.